Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. La violencia en esta región del Valle de Apatzingán sigue, esa violencia. Hoy en la mañana tuvieron que regresarse unos trabajadores que iban a cortar limón allá por la Loma de los Hoyos hacia Pinzándaro, Zenobio Moreno, y se tuvieron que detener porque estaba un explosivo, afortunadamente a la vista de todos, y pues mejor no trabajar. Bueno, primero está vivir que comer. Perfectamente. Acá donde estamos en Acahuato, en los ejercicios, pues andan helicópteros, aviones, buscando a los delincuentes en los cerros. Algún día los van a encontrar, por supuesto. En Tepalcatepec, pues siguen sacando armas, sustancias para hacer drogas y vehículos de algunas partes que pertenecen al grupo del abuelo. Es raro, pero así está sucediendo. Muchos hasta ni lo creen. Y hasta en los ranchitos desconocidos, como el tal Pancha López, pues sigue habiendo la violencia. Y la va a haber, porque la siembra de soberanía no acaba con la violencia. Es una tontez. Bueno, no es una tontez. Es un método muy inteligente de las autoridades, de los de la 4T, Morena, para distraer a la gente. Les dieron abono para sembrar soberanía y entonces ya se quedaron calladitos con su puño de abono en su boquita. Y ya todo lo demás. Voy a dejar ese tema de la violencia en paz. Y ahora algunos padres me preguntan, oiga, ¿y Trump qué? Bueno, Trump tiene en mente, su única idea es que nadie robe a Estados Unidos. Él cree que todos los demás países han robado a Estados Unidos en el sentido que en las transacciones comerciales Estados Unidos sale perdiendo. Y ahora está haciendo todo lo posible, según él, para que ningún país se aproveche de Estados Unidos, económicamente hablando. Todo es economía. Pero junto con eso, tiene un problema que él lo ve muy grande, la migración. Y ese problema grande de la migración, él quiere que México le ayude por la fuerza o de voluntad a detener la migración. Y eso es lo que está haciendo México. Entonces, lo de la migración le interesa. Y también le interesan los países que producen migración forzada, como Venezuela, Nicaragua y algunos otros países de Sudamérica o de Sudamérica y también del Caribe y de Centroamérica, y quiere que esos gobiernos desaparezcan para que dejen de estar mandando gente hacia Estados Unidos. Y también los demás países, China, la India, África. Bueno, África no es un país, es un continente, hay muchos países, pero que los países de África tampoco la gente de allá no pase por México.
Bueno, entonces su idea es limitar la migración y que la migración se haga con legalidad. Bueno, y muchos dicen, es que no lo puede hacer, no lo debe de hacer, porque entonces su economía agrícola, sobre todo la del campo, va a decaer porque solo los migrantes trabajan como debe de ser, como esclavos, y producen pues muchos bienes agrícolas, sobre todo pues en los cultivos, las hortalizas, en el maíz, en el trigo, y también los que cuidan ranchos limoneros, naranjeros, toronjeros, pistaches y muchas cosas que se dan en Estados Unidos, que son de clima un poco extremoso, pero tendiendo a lo fresco. Entonces, le están diciendo acá en México que no impida ese paso de migrantes a Estados Unidos, porque su economía se va a resentir. Bueno, eso es lo que le toca ver al gobierno de Trump. Qué bueno que acá haya buenas personas que le estén advirtiendo que su política migratoria está equivocada. ¿Que les va a hacer caso? Yo creo que no. Luego está lo de el fentanilo y las drogas en general, pero el fentanilo. Él cree que el fentanilo se inició en Estados Unidos en las farmacéuticas y también acá en México, eso es lo que creen. Y que esa droga que sirve bastante para aliviar el dolor y el dolor extremo, que ya no, a veces ya no funciona la morfina ni ningún otro tipo de drogas ante el dolor de las personas. Y con mi mamá, una doctora experimentó de que ya no aguantaba sus sufrimientos, entonces una doctora amiga de mi hermana le dijo, dale esta pastilla. Y esa pastilla le quitó el dolor a mi mamá varios días, pero la atarantó antes de que la llevaran al hospital. Sí le quitó el dolor, pero estaba como dopada, como drogada, que no era mi mamá. Bueno, está bien. Entonces, por eso, esa droga es buena en los usos médicos, pero que allá en Estados Unidos le recetaban a todos y a cualquiera el fentanilo y poco a poco se fueron haciendo adictos, como siempre, empiezan con los productos farmacéuticos y luego ya no pueden conseguir sus sustancias tóxicas y además luego se produce un mercado para esos que las necesitan, que se hicieron adictos, viciosos, dependientes, y los delincuentes crean una producción de esas drogas a bajo costo. Y de hecho así ha sido desde la dormidera, que es para producir la heroína, la morfina y otras sustancias, vamos a decir, insensibilizantes. Y luego está la cocaína y todos sus derivados, el crack, el cristal y otras sustancias que son de la cocaína, pero tienen muchas revolturas de otras sustancias químicas. Y por eso también, para todos los estudiantes de química, se les da la oportunidad de que trabajen en
los laboratorios de los narcos para que determinen las fórmulas, las cantidades adecuadas de las sustancias con las que producen las drogas, las anfetaminas y metanfetaminas y un montón de cosas. Y también se crea un mercado de la venta de las sustancias con las que se elaboran las drogas. Y por eso China es la que hace esas cosas, porque los chinos tienen desde la antigüedad unas farmacias o farmacopeas, que son los estudios, donde las drogas han sido para ellos muy eficaces. Bueno, en el siglo XIX y XX estuvo la guerra de los boxers en China, porque los ingleses cultivaban opio, bueno, la dormidera pues, la amapola, y vendieron opio a la población china a bajo precio, naturalmente también a ciudadanos de otros países, y de hecho, bueno, es que las drogas al inicio, como la Coca-Cola, que fue una bebida, vamos a decir, también aliviante, pues son legales. De hecho, Freud era cocainómano y nadie lo veía con malos ojos. Estoy hablando ya de 1900. Y en Europa se usaban las drogas entre la gente riquilla. Y es que las drogas pareciera que no llegaron al pueblo hasta posteriormente, no al inicio. Y solo la gente disque preparada, rica, importante, era la que podía drogarse en Inglaterra. Y si ustedes ven algunas películas de Sherlock Holmes, allí está cómo usaban esas drogas. Y es que además algunas personas creen que el uso de drogas produce alucinaciones, y para algunas personas no solamente alucinaciones, sino revelaciones divinas. Y por ejemplo, con Ezequiel, cuando tiene la visión de los huesos y más cosas, de los huesos estériles que es Israel, y que luego el Espíritu de Dios baja y que, bueno, le pregunta una voz del cielo, ¿crees que estos huesos pueden vivir? Pues como era un creyente, si tú quieres, al que le decía. Y entonces fue viendo cómo aquellos huesos secos se fueron encarnando hasta que se hicieron personas. Y luego lo de los carros y eso del fuego y de los 4 espíritus que andaban como en carros con ruedas, iluminarias. Unos dicen, es que fueron los extraterrestres los que bajaron y los tomó por Dios. Pero otros dicen, ¿de cuál fumó? ¿Qué droga se puso? Y le vinieron esas visiones, como a los chamanes, como a los brujos, y en algunos casos como a algunos grupos religiosos que les gusta provocar alucinaciones a través de drogas o de música o de incienso o algunos ejercicios que desdoblan la mente, y la persona que tiene esas experiencias, si no tiene preparación, todo lo va a conducir a revelaciones divinas que no son ciertas. Bueno, hablo de todo esto porque las drogas se han usado aquí mismo en México, los hongos alucinógenos, la pachita, y luego los libros esos de las enseñanzas de Don Juan, el viaje a Ixtlán, la otra realidad, y relatos de poder,
que todos ellos inspiraron a los hippies y a muchos grupos, hasta los Beatles, pues. Los inspiraron en la droga y por eso vino esa moda desde el 60, de los 60 para acá, de la droga como una forma de socializar, de desinhibir. Pero eso ya lo hacían desde el Imperio Romano, ya lo hacían en los pueblos prehispánicos, eso mismo lo hacían en todas aquellas sociedades refinadas donde no usan solo el alcohol y la marihuana. Y todas esas vivencias, como aquella famosa, pues, reunión que tuvieron en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo, donde estaban encueratrices y demás, que fue muy famosa en los años 60. Y también hay una película mexicana que trata algo ese asunto. Y Jesucristo Superestrella, tanto el de allá en Estados Unidos como el de aquí en México, tratan esos asuntos de las drogas y la película esa de los Caifanes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las drogas son algo normal. Bueno, me van a decir, ¿y el café, padre? Sí, es una droga. ¿Y el cigarro? Pues no se diga. Y el alcohol, bueno, si ya no digo nada. El alcohol ya en sus últimas etapas para algunas personas tienen el delirio tremens y otros pues pierden el control de su persona, les sale la otra personalidad, la peor en algunos casos, y se descubre su desdoblamiento sexual. Se vuelven muy cariñosos con el compadre o con esto, con aquello. Bueno, esto de las drogas, pero ¿a dónde voy? Que los puritanos de Estados Unidos, los americanos que tienen la doctrina puritana de Inglaterra y el calvinismo, que son allá de Suiza, de los Países Bajos también, de Holanda, tienen como condenado todo ese tipo de cosas. Avándaro se llamaba el lugar, uno de los lugares esos que les digo acá en México. Bueno, entonces tienen una fobia los protestantes puritanos a las drogas, como también la Iglesia Católica en su conservadurismo también tiene una fobia a las drogas. Y si aquí en México quienes producen las drogas reciben de China y de otras partes de Colombia o de Bogotá o de donde sea los precursores, y aquí se fabrican y de aquí se llevan a Estados Unidos y allá mueren anualmente, últimamente, como 100,000 personas. Naturalmente allá son muchos millones, muchos más millones de habitantes que aquí, creo que 300 y tantos. Por lo tanto, si aquí fueran esas 100,000 personas, pues es una cantidad muy grande en un porcentaje. Pero allá pues es como si aquí se murieran 330,000. Pero allá de todas maneras, el fentanilo está acabando con la sociedad, porque los que usan el fentanilo se atontan, son los zombies verdaderos, y como no hay ventas de productos regulados en las cantidades adecuadas, muchos se mueren cuando se inyectan esas sustancias. Y Trump le echa la culpa a los grupos criminales narcotraficantes de aquí. Aparte tienen muchas otras cosas, pero él les echa la culpa como narcotraficantes y los ha declarado de aquí del mundo entero terroristas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a investigar las relaciones económicas y políticas de los delincuentes y se van a aplicar la ley a esos
socios económicos de empresas, de bancos, de individuos que lavan dinero, como también en el aspecto de la política, como Rocha Moya y compañía. Bueno, entonces allí van a aplicar lo que es el terrorismo. Pero eso no es lo importante es que declaradas esas organizaciones terroristas en las leyes de Estados Unidos, desde las Torres Gemelas para acá, han declarado que todos los que Estados Unidos considere, el gobierno de Estados Unidos, como una amenaza para Estados Unidos tiene el derecho de ir a donde estén y acabar con ellos. Esa es la cosa más importante, que tiene leyes que le permiten acabar con los terroristas en cualquier parte del mundo. Ahora alguien dirá, ¿eso es legal? No. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. Nada más por eso. Es que ya no estamos en la época de la razón, ahora estamos en la época del poder. Además, la mayoría de las personas no razonan, escuchan y siguen, no razonan. Entonces, y no se necesita razonar. Tú me quieres perjudicar, yo me adelanto y te mato. Punto y aparte. Así de sencillo. Por eso, esto de los grupos criminales y también la migración y esto de las drogas, pero esto es explicable. Las drogas son una tentación para no sufrir. De pronto, pues, después se sufre. Que lo digan los que toman y luego tienen la cruda el otro día. Pues sí, y los que toman y luego otro día se dan cuenta de que se encueraron y dijeron un montón de cosas, se zurraron en la casa donde los invitaron, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vayamos viendo. Bueno, aquí la violencia está muy fuerte. Muchos dicen, ojalá que mandaran pues y se los llevaran. Bueno, sí pues, pero los de aquí son, vamos a decir, ¿cómo se llamaban? Los insectos en latín se dice de una manera, no me acuerdo bien, como insectos. Entonces, son insectos. Los monstruos son los cárteles grandes. Por lo tanto, bueno, que suceda lo que Dios quiera. Y por último, nuestro estimado Papa está muy enfermo, parece que ya está mejor, pero quién sabe. Voy a leer sus comentarios. María Teresa Gutiérrez Serrano, buenas noches, Padre José. Bueno, buenas noches, María Teresa. Checo, saludos, Padre. Igualmente. Esperanza Montes, buenas noches, Padre. Un saludo para usted y toda la comunidad. Seguirá bonita noche para todos. Sí, bendito sea Dios. Juan Morales, buenas noches, Padre, siguiéndolo cada noche desde Celaya. Muchas gracias, el estado de la República más violento de todo el país. José Ábalos, hola, Padre José Luis, muy buenas noches, bendiciones. Igualmente, Sandra Grapín, saludos, Padre, gracias por compartir. A mí me da mucho gusto hacerlo. Checo, buenas noches. María del Real, buenas noches, Padre. Dios le dé su salud y fuerzas para seguir con sus videos. Para nosotros ya son imprescindibles. Bueno, que Dios nos ayude a todos. José Ábalos, buenas noches. Esperanza Montes, Padre, a lo mejor andan buscando y rogando a Dios no encontrarse. A lo mejor. María del Real, por favor, sus likes en cuanto lleguen, sí, porque hay muy poquitos. Gloria Rocío Comparán Arroyo, buenas noches, Padre.
esto está muy fuerte, dejaron que esto se enraizara y ahora está fuerte de acabar, padre. La señora Claudia es una mitómana, se cree todas sus mentiras, dice puras tonterías. Sí, es cierto, pero ¿qué más puede hacer? Llegó a un cargo en el que no puede. Es el principio de Peter. El principio de Peter es que una persona eficaz llega a su ineficacia cuando le dan un puesto y entonces allí estorba. Chilito Piquín, buenas noches, padre. Si detienen la inmigración ya no va a haber vegetales porque ese trabajo ni los negros lo quieren hacer. Tienes toda la razón. Andar agachados todo el día, sí, yo los he visto. Yo vi que llueva, que no llueva, que haya agua en los surcos, lo que ustedes gusten. Ellos, nuestros trabajadores del campo, del fil allá, son los que más sufren. Maricruz, paz y bien. A ver, permítanme porque hoy acá tengo lo del, como muy loco, el chat se mueve él solo y entonces no lo puedo detener, pero a ver, voy a ver. A ver, ay, Dios mío, es que esto corre como sin control. A ver. Ah, bueno, ya encontré la forma de tener estas danzas. A ver. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Buenas noches, padre. Está muy fuerte. Dejaron, bueno, allí vamos. Chilito Piquín. Ahora sí, Maricruz, paz y bien. Buenas noches, padre José Luis. De acuerdo a este tema, el gobierno actual hizo negocios con China y esto también es algo equivocado. Es equivocado decir una cosa y hacer otra y la presidenta es muy tonta. Sí, creen que los gringos son como nosotros y tienen algo diferente, que no les gustan las mentiras y no les gustan los rajones en los tratos. Catillo Tillo, el gobierno de México tiene miles de soldados, tiene armamentos, tiene inteligencia, tiene aeronaves. Explíqueme, padre José, ¿cómo es que el narco se pone al tú por tú? Porque el narco desde 2006 ha ayudado a López Obrador y a su partido y a la presidenta de ahora, ayudándoles con dinero y sobre todo con votos. En el 24 hicieron que todos votaran o que la mayoría de la gente votara por Claudia, por la fuerza y por los gobernadores también, como Rocha Moya. El viejo ateo. Bueno, que todos, el viejo ateo nos manda saludos a todos. Muchas gracias, viejo ateo. Mauricio García, buenas noches, padre José, comunidad. Sí, padre, la Coca-Cola en sus inicios tenía cocaína. En la actualidad contiene cafeína, por eso son tan adictivas. Y algo más, porque las personas hasta prefieren morir tomando Coca-Cola. María Teresa Gutiérrez, mi papá viajaba mucho a Piedras Negras hace muchos años por su trabajo y se traía el peyote. Mi mamá lo ponía en alcohol y lo regalaba a la gente para dolores articulares. Después lo prohibieron. Bueno, sí, lo que le estaba hablando de Carlos Castañeda, pues.
Él fue el promotor de que el peyote se usara a nivel mundial. El viejo ateo, Malena Orduña, padre, buenas noches. Gatillo Tillo, padre, tiene que ver la violencia en México, que la Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, tenga como casa su santuario con millones de seguidores y su enemigo está enojado, posiblemente. Maricruz, padre, la presidenta tiene el efecto chimoltrufia. Cuando digo una cosa, luego digo la otra. Pues claro. José Ábalos, bendiciones. Maricruz, paz. Avándaro, mucha decadencia del ser humano, muy triste. Sí, Avándaro. Malena Orduña, Rebeca, Padre, ofrecí por usted una hora santa en el día de hoy. Que Dios lo bendiga, proteja e ilumine. Ay, muchas gracias, lo necesito bastante. Saludos y bendiciones para todos. De América, María Teresa Gutiérrez. Padre, en la casa había bolsas y botellas llenas de peyote. A veces hasta los pisábamos. Después se supo que era droga y prohibieron, estaban a pie de carretera y mi papá los cortaba. Sí, pero antes era, vamos a decir, raro, como en muchas partes, algunas cosas. Pero ahora se hicieron como populares y están además en peligro de extinción. José Ábalos, Gatillo Tillo, padre, vale más una mísera pensión, recibir un dinero del gobierno, que la verdad, que la justicia. Que el pueblo de México no es católico ni guadalupano, padre, somos convenencieros y traidores. Sí, pero también nuestros señores obispos se atarantan. Por ejemplo, López Obrador le quitó a la iglesia algo que ella siempre ha hecho y sigue haciendo, la atención a los pobres. La iglesia lo ha hecho durante toda su historia. Pero, la atención a los pobres en los medicamentos, en lugares donde resguardarse y en la educación. Y ahora, pues con eso de las dádivas del gobierno, pues la iglesia ya no tiene credibilidad porque no puede ayudar del mismo modo y en la misma cantidad que el gobierno. El viejo ateo, mi abuela tenía sus frascos de cristal con la marihuana y alcohol, eran sus fomentos para sus rodillas. Sí, sirven para eso. Tienen anestésicos. Mauricio García, al combinar el alcohol con la marihuana o con el peyote, se extraen los componentes que quitan los dolores de articulaciones o torceduras. Sí, eso es lo que estamos comprobando todos. Bueno, Leopoldo Tenorio Rodríguez, Lique 71, buenas noches a todos, a cuidarse de este frillecito. Sí, allá donde están, está más. El ateo viejo, yo confieso que mi única adicción es estar con mis nietos. Los dejo que hagan lo que quieran en la casa. Sí, pues bueno, cada quien tiene su adicción. José Alejandro Kutulenko. Buenas noches, es una realidad, la gente ya no razona, me recuerda a la película de Pinocho. Les mienten y después se convierten en burros, todo por dejarse por las mentiras. Sí, así es. Adriana Chávez, buenas noches, padre José. Escuchando su plática, siempre hay algo que aprender de usted. Tengamos fe para que México se levante con bien. Sí, nosotros lo tenemos que hacer con nuestro granito de arena. Leopoldo Tenorio Rodríguez. Bueno, acá en Tampico parece que en Apatzingán no hace frío, o al menos está calientito con la violencia. Triste paradoja. Ahorita está fresco, pero eso no va a durar mucho. Siempre que va a arreciar el calor, se viene un tiempito de frescura y un poquito de lluvias. Alejandro Villarreal, buenas noches, padre, llegando tarde, saludos desde Dallas, Texas. Pero puedes verlo en repetición.
Adriana Ávila, hola, buenas noches a todos. Leopoldo Tenorio Rodríguez, más calienta el cinismo presidencial al decir que ya ha bajado la violencia ahí en Michoacán. No, no ha bajado, pues nosotros la estamos viendo todos los días. Saludos, viejo ateo, de parte de Leopoldo. En nombre de Dios, Polo el irreverente. Mira, viejo ateo, el amigo Leopoldo Tenorio es una persona que nos hemos relacionado desde hace mucho tiempo, y más ahora que allá estaba un compañero mío, pero ya se va a venir, que ya lo hicieron arzobispo de Morelia, coadjutor, esperando nada más que se retire el otro para que tome él el cargo. Andrés González, saludos, padre. Gatillo Tillo, padre, su opinión de Estados Unidos. Son buen país, ayudan de verdad a México, han sido abusivos o rateros. Mira, hay de todo, como en todas partes. Pero bueno, en general, Estados Unidos se hizo robando territorios. A nosotros nos robó la mitad del país en aquella guerra del 40 y quién sabe qué, 1840 y tantos. Y a Canadá también, y a algunas partes las compró, por eso quizá Trump quiere comprar, porque le compraron a Francia la Florida. Pero en el sentido en general de la ley, son mejor que nosotros. César Alemán, buenas noches, padre, saludos. Dios le bendiga. Apenas me conecté porque no había luz, cada rato la cortan y el internet también. Ojalá y se compongan estas cosas. Pues ojalá, César, ya ves que allí tú estás en el mero lugar donde ocurren todas las balaceras y toda la violencia. Elvia Barroso, saludos a toda la comunidad. Oración por nuestra nación, bendiciones. Luego, América, ¿cree, padre, que habrá un papa mexicano? No. No. Dios nos libre. Gatillo Tillo, padre José, es verdad que están bajando las vocaciones sacerdotales. ¿Cómo ve usted la jerarquía católica? ¿Se ha vendido al gobierno? No, yo no quiero. Bueno, ese tema lo voy a tratar así como más despacio. Y sí, te contestaré, Gatillo Tillo. César Alemán, ya no hallo si mejor salirme de aquí. ¿Usted qué opina? Ya tengo miedo. Pues mira, César, cada vez de que me dicen eso las personas que están en los lugares peores, pues yo no digo que se salgan definitivamente, sino que se vayan a otro lugar mientras pasa todo esto, que por supuesto pues van a ser unos 6 meses. Elvia Barroso, Francia también ya se unió a Canadá para reconocer los cárteles como terrorismo, ¿sí? Leopoldo, ciertamente los apagones durante el día ha habido 4, además cerraron la llave de agua desde que por reparación, sí, así es. El viejo ateo, yo tengo miedo por el futuro de mis nietos. Sí, Leopoldo ateo, perdón, viejo ateo, te comprendo. ¿Qué podemos hacer? Pues yo les digo de todas maneras a mis amigos increyentes, porque tengo un montón, que el Dios en que no crees te bendiga. Amigas y amigos, buenas noches. Mañana nos vemos si Dios quiere.